Bueno, vamos a compartir un poco cuáles son los desafíos de manera muy simple, muy llana, un jueves a la mañana, tratando de evitar algunos tecnicismos que a veces los economistas nos gusta tratar, pero decir cuáles son los desafíos que tiene hoy el productor para tomar decisiones de inversión y de producción en un régimen de tanta volatilidad como Argentina. ¿Qué nos diferencia de otros países, sobre todo otros países agrícolas de la región? ¿Cómo la pandemia agravó los problemas macroeconómicos preexistentes y qué variables habría que ir monitoreando, mirando para tratar de anticiparse a lo que sigue? Y por último, compartirles un poco las perspectivas de qué estamos viendo de cara al cierre 2020 y a 2021 en materia de dólar, brecha, tasas, nivel de actividad, y un comentario muy breve sobre el contexto global que esperamos de cara al año que viene. Vamos primero a empezar con los desafíos con los que tiene que lidiar el productor. Como ustedes bien saben, y no voy a entrar en lo que ustedes saben mejor que yo, el productor tiene que lidiar con lo propio de su sector, con sus condiciones productivas, el clima, si va a haber niña, niño, los rendimientos, qué insumos usar, los costos de los insumos, tecnología, las condiciones del mercado en el que se inserta su producto, que en buena medida son bienes transados internacionalmente, la demanda global, la situación entre China, Estados Unidos, la volatilidad propia de los precios de los productos, las tendencias y los cambios globales, el valor del dólar en el mundo. Y por si esto fuera poco, le tenemos que sumar las incertidumbres derivadas de la propia volatilidad e inestabilidad macro de la Argentina. Y un pequeño ejemplo para mostrar cómo diferencialmente nos afecta esto, ¿no? Si uno se parara en octubre de 2017 y un productor que te vendió 100 toneladas de soja a un tipo de cambio que esperaba para junio de 2018 de 26 pesos con 50, que esperaba en octubre de 18 pesos con 82, y después terminó siendo de 26,53, o sea, 40% arriba, y bueno, ese productor tuvo una pérdida expresada en moneda local de 2.900 pesos y vendió la soja en octubre y se encontró con esta sorpresa devaluatoria, ¿no? Acuérdense, aquel momento fue antes de que Argentina ingresara en su primer episodio de inestabilidad, cuando la administración anterior, a principios de 2018, hacia abril de 2018, tuvo que ir a pedirle un acuerdo al Fondo Monetario, ¿no? Si este mismo productor hubiera estado en Brasil, también hubiera tenido alguna sorpresa devaluatoria, porque las monedas emergentes se depreciaron, pero el real brasileño, si ustedes miran, pasó de 3,27 a 3,65 y la pérdida hubiera sido considerablemente inferior. O sea, si uno compara las sorpresas devaluatorias, como un ejemplo nada más, ¿no? Hay muchas otras sorpresas. Argentina destaca notablemente del resto de la región, con una nominalidad, o sea, un movimiento de las variables como inflación, tipo de cambio muy fuerte. Y si tomáramos este periodo que usamos para este simple ejercicio, vemos que la diferencia entre el tipo de cambio esperado y el tipo de cambio efectivo en los principales países de la región entre octubre y junio, mientras en Argentina fue la sorpresa de 44%, en Brasil fue de 11%, en Chile casi no hubo sorpresa, en Colombia incluso se apreció el peso colombiano, México también, parecido a Brasil. O sea, estamos sujetos a una volatilidad que genera incertidumbre y complica la toma de decisiones y la ecuación económica financiera del productor. Si uno hiciera un ejercicio estilizado de la ecuación, ¿no? De un productor agrícola en un país normal, ¿qué tiene? Bueno, ve que el productor tiene precios que en general están atados, dolarizados, atados a un contexto internacional que también tiene sus fluctuaciones, pero con las que está más o menos preparado para lidiar, volúmenes que vende, que están adaptados a la demanda y que en general son libres, sin demostradas restricciones, disponibilidad para hacer con sus ingresos más o menos lo que quiere, por supuesto atado a los controles impositivos y antilavado y todas las normas legales que correspondan.
Por el lado de los costos también, buena parte de sus insumos dolarizados, pero que en general los paga al mismo tipo de cambio que el producto que vende. Estructuras impositivas muy diferenciadas por país, por supuesto, pero que en general no tienen derechos de exportación, y sistemas financieros un poco más desarrollados y profundos, con cierta facilidad y costos menores para acceder al crédito, ¿no? Por ende, la rentabilidad es una rentabilidad normal del negocio, menos la prima de riesgo propia de ese negocio. Pero esta ecuación en la Argentina se complica por todos los wins, podríamos decir. Ya el precio no es el precio internacional, sino es el precio menos derecho de exportación, y lo que nosotros decimos sujeto a una triple volatilidad. No solamente la volatilidad propia de los precios en dólares de las commodities, que es mayor que la de los productos industriales, sino también la propia volatilidad de la conversión a pesos de esos dólares, a qué tipo de cambio me van a dar por cada tonelada de trigo, soja o carne que exporte, y además una incertidumbre adicional que sobre la misma alícuota del derecho de exportación. O sea, hoy pago, me descuentan, no sé, digamos, 12% por el maíz, 33% por la soja, y no sé si mañana va a ser más, menos, y menos el año que viene o el otro, en un contexto donde el fisco argentino tiende a poner presión tributaria en los sectores donde es más fácil ponerla, ¿no? Y si bien en principio los volúmenes que comercializo son libres, hay una cierta percepción de que esta libertad puede estar bajo amenaza o bajo riesgos por experiencias del pasado, ¿no? Ha habido cupos de exportación, los famosos ROE, a veces trascienden rumores de intervenciones más fuertes del Estado en el comercio exterior. Cada tanto reaparece el fantasma de algo parecido a la Junta Nacional de Granos, etcétera. Y ni qué hablar cuando uno entra ya a los controles cambiarios, que también son como una especie de dinosaurio extinto en los países normales, pero que en Argentina afectan fuertemente los flujos comerciales y financieros. Me refiero al cepo y los controles de importación y restricciones que se le suele poner a los giros de utilidades, dividendos, acceso a los dólares. Y por el lado de los costos, también el productor tiene una ecuación que puede estar distorsionada, o efectivamente está distorsionada, porque los insumos los tiene que pagar a un tipo de cambio más alto que el producto que vende, y muchas veces no se sabe si, cuando sos importador sobre todo, si vas a conseguir el insumo, los dólares para poder importarlo, y a qué precio. Capaz que, como pasa en algunos sectores, tenés que importar a un tipo de cambio alternativo al oficial. Y obviamente la presión tributaria, en general la tendencia es al alza, no a la baja, salvo casos excepcionales. ¿Por qué? Porque tenemos, como vamos a ver más adelante, una situación fiscal desbalanceada que obliga a recaudar impuestos donde se pueda. En un contexto donde el sistema financiero es poco profundo y el acceso al crédito restringido. Entonces, en definitiva, la rentabilidad ya deja de ser la rentabilidad normal menos la prima de riesgo propia del negocio, y le tengo que agregar el riesgo macro y el riesgo regulatorio, ¿no? En ese contexto, me parece que es importante decir que Argentina, ¿cuál es el problema de fondo? Para decirlo simple, ¿por qué el productor está sujeto, como muchos otros sectores, no solo el productor, lo ejemplifico porque les quiero hablar a ustedes? ¿Por qué estamos en esta situación de volatilidad que genera mucha incertidumbre y complica el proceso de toma de decisiones, y de hacer presupuestos y de decir cuánto invierto y cuánto no? Y básicamente, si tuviera una bala para decirlo y una frase corta, porque la causa madre de la inestabilidad es que el país como tal tiende a gastar por encima de sus posibilidades y de financiar ese exceso de gasto de manera disruptiva. O sea, gastamos más de lo que nos ingresa, y no solo el sector público, ¿no? En términos generales, agregando al sector privado también, y no nos financiamos de manera saludable. ¿Cómo lo puedo ver? Y lo puedo ver a través del déficit fiscal muy alto, estructuralmente alto, más allá de que algún año, algún periodo pueda bajar un poco. Los ingresos al Estado no le alcanzan para financiar sus gastos,
gastos desde jubilaciones, salarios públicos, obra pública, subsidios, ese es el déficit fiscal primario. Tampoco le alcanza, mucho menos, si además tiene que pagar intereses por su deuda. Entonces, ¿qué hace? O se financia endeudándose, y a la larga tenemos alguna crisis de deuda o default porque eso se torna insostenible, o apelo al otro mecanismo de financiamiento cuando no tengo acceso al crédito externo, que es imprimir billetitos en el Banco Central, ¿no? Y el Banco Central imprime billetitos, se lo pasa al Tesoro, y se expande lo que llamamos base monetaria y agregados monetarios, simplificadamente la cantidad de pesos que andan dando vueltas por la economía, esos pesos, como nadie los quiere, ¿a dónde van? O al dólar, o a la inflación, o a comprar algún otro activo ocasional, básicamente dólar e inflación. Y por el lado del sector externo, así si tomamos a la Argentina como un conjunto de todos los residentes que vivimos acá, también tenemos un déficit, gastamos más de lo que nos ingresa. ¿Por qué? Porque las exportaciones y los ingresos que vienen del exterior, inversión extranjera directa, préstamos, etcétera, no alcanzan para todas las demandas de dólares que tenemos. Exportaciones, giro de utilidades, intereses. En definitiva, faltan los dólares, tenemos déficit externo, y cada tanto como lo cerramos, cuando este déficit externo toma una envergadura grande, o con crisis de balanza de pagos, crisis externa, devaluaciones, o eventualmente con alguna medida transitoria que lo trata de paliar. El corolario, y esto es importante, primer alerta o monitor, que si no hago políticas públicas adecuadas que ataquen las causas de la inestabilidad va a persistir. Cualquier otra medida que ataque las consecuencias van a ser transitorias, parches, durar por un tiempo, y a la larga no voy a poder eludir un ajuste que va a imponer la realidad. Un ejemplo de esto que vimos ahora es el canje de deuda. El gobierno cerró un canje de deuda súper exitoso, logró la adhesión, evitamos de muchos bonistas privados, evitamos un default. Sin embargo, la realidad se comió esa buena noticia. El mercado cambiario sigue tenso, los dólares siguen faltando, no resolvimos los problemas de fondo, como vamos a ver para nosotros cuáles son estos, y la inestabilidad y la volatilidad sigue o va a seguir. Obviamente, y paso muy rápido, las consecuencias de esta inestabilidad son las crisis, que ya las conocemos, el bajo crecimiento. Argentina está estancada hace 10 años que no crece, el PBI per cápita cae, y los últimos 3 años encima son recesivos, y este último año de desplome. Ese bajo crecimiento, con una alta inflación, un fuerte deterioro social que se ven en los indicadores de desempleo, arriba del 14%, de pobreza, según el gobierno al 41%, pero si uno mira solo el segundo trimestre cerca del 50%, las conocemos también, las vemos. Y el segundo corolario es que atacar las consecuencias, o sea, tomar medidas que intenten evitar o atacar, frenar la inflación, o impulsar artificialmente el PBI, o ver qué hago con el dólar por un tiempo, pueden mitigar algunos de los efectos, pero suelen agravar los problemas de fondo y no resolver. En ese contexto, sobre llovido mojado, cayó la pandemia. Teníamos problemas y la pandemia los agravó. Solo les quería mostrar cómo cambió el escenario que enfrenta el productor parado a principio de año frente a las variables macro, ¿no? Parado a principio de año y lo que esperamos ahora. Cómo este 2020 fue trastocado radicalmente, con 2 o 3 indicadores nada más. Les quedan a ustedes, a los que quieran acceder al material, todo el resto. A principio de año pensábamos que el agujero fiscal, o sea, el déficit que iba a enfrentar el sector público, iba a ser alrededor de 0, ¿no? Habían aumentado las retenciones, habían aumentado algunos impuestos, contenido el ajuste jubilatorio, bueno, podían llegar a un déficit primario bastante equilibrado. Hoy esperamos un agujero fiscal de casi entre 7 y 8 puntos del PBI. Pensábamos que la cantidad de pesos dando vuelta en la economía iba a crecer a un ritmo de 40%, hoy está creciendo arriba del 70%, porque hubo que emitir muchos billetitos y necesariamente para pagar el IFE, el ATP y todas las medidas de asistencia social,
probablemente baje un poquito a fin de año, porque el Banco Central alguno de esos pesos retira, pero con cantidad de pesos aumentando al 55%, la verdad que los precios sobran, y pesos sobran, perdón, y son un riesgo para la inflación. La inflación esperábamos un poquito más alta a principio de año, 40, 41%, hoy está en torno a ese valor en términos anuales, probablemente baje hacia fin de año un poco, pero por malas razones, porque la pandemia desplomó el nivel de actividad, ese parate llevó a que un poco los precios se contengan y además hubo una parafernalia de medidas de congelamiento, de acuerdos de precios que contuvieron, pero también son medidas transitorias que no van al punto. Esperábamos que el PBI tuviéramos crecimiento cero, vamos a tener una caída de 11% según nuestras proyecciones, y la brecha con el dólar, con uno de los dólares alternativos, acá el contado con liqui puede ser el blue también, la esperábamos en torno a 37%, una brecha alta pero manejable. Hoy ya están arriba del 80%, este dato es de agosto, el 74%, pero está cerca del 90% después del super cepo, y puede ser que si alguna tarea hacen bien de aquí a fin de año las autoridades, pueda bajar un poco, pero son niveles muy altos que distorsionan al mercado de cambios oficial y que lo estamos viendo y padeciendo todos los días. Y así con las distorsiones también entre lo esperado y lo efectivo en términos de desempleo y pobreza. Entonces, frente a este escenario que estuvimos viendo, ¿qué puede mirar el productor? La verdad que nosotros invitamos siempre a nuestros clientes a mirar lo que está atrás de las variables más visibles, ¿no? El atrás del detrás, el atrás de escena. Yo puedo mirar el dólar, puedo mirar la inflación, la tasa, ver cómo se viene moviendo, pero todos estos valores del dólar, a dónde va, la inflación, la tasa, dependen de una serie de factores muy complejos que están por detrás y que se entrecruzan entre sí, y todo está ligado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y donde toco en un botón repercute en el otro. Por ejemplo, inyecto más pesos, por eso está marcado en rosado acá, más pesos de los que la gente quiere tener y me va a repercutir. Primero, la tasa va a ser más baja de la que porque sobran los pesos, hay exceso de liquidez, me pone riesgo sobre la inflación, en algún momento esto repercute, y además también sobre el valor del dólar, porque es combustible para comprar dólares, no oficiales, porque cada vez hay más restricciones, pero sí alternativos. A su vez, el valor del dólar también no solo depende de la cantidad de pesos, depende de un montón de otros factores. La oferta de dólares que haya, mayormente proveniente del superávit comercial de los que liquidan los exportadores, la demanda de dólares, por los cuales los argentinos tenemos una enorme avidez, siempre me gusta decir que el deporte nacional del argentino no es el fútbol, sino la compra de dólares, y con razón, porque nos tenemos que proteger de una moneda que no tiene mucho valor, y obviamente el resultante entre los dólares que hay y los dólares que se quieren es quien pone la diferencia para evitar que el tipo de cambio suba, el Banco Central con sus reservas. También la brecha está teniendo un rol clave hoy en el valor del dólar, porque presiona, y es lo que les voy a mostrar ahora cómo está presionando, y mientras el tema de la brecha no se resuelva va a ser muy, muy complejo. Y por último, detrás de todas estas variables, que les puse acá muy sintetizadamente, ¿no? De cuál depende cada uno, están las decisiones de las autoridades, básicamente del ministro de Economía o del Tesoro, llamado simplificadamente, del Banco Central y también del ala productiva en menor medida. Y todas estas decisiones de política monetaria, fiscal, cambiaria, se interrelacionan a veces de manera desordenada con sin programa, o de manera más orgánica y coherente, consistente con programa. Y esto es clave, porque si yo no ordeno toda esta causalidad y este conjunto de variables complejas, es muy difícil que llegue a un resultado razonable y a un desempeño razonable de la economía. En ese contexto, ¿dónde estamos hoy? Vamos a empezar por el dólar, ¿no? Muy simple, acá les puse los datos calientes, digamos, de los últimos meses. El mensaje de este cuadrito muy básico es muy simple. Tenemos una oferta de dólares
mayormente provista por un superávit comercial, o sea, exportaciones menos importaciones. Fíjense que el grueso, parados en agosto, el 90% de la oferta de dólares viene del comercio exterior. La inversión extranjera directa casi es insignificante, 68 millones, que es la mitad de los mínimos, o sea, no entran dólares a la Argentina si no es por superávit comercial. Y encima que tenemos una oferta que está bastante baja, porque este superávit comercial, como les voy a contar después, es un superávit comercial más bajo del que efectivamente estamos registrando en la aduana, en los embarques de aduana. Argentina está teniendo un gran nivel de superávit comercial, alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares mensuales, pero en el mercado de cambio llegan solo, en agosto, por ejemplo, 366. Hay una enorme brecha entre el superávit comercial devengado y el liquidado. Sabemos por qué, porque los importadores básicamente tratan de comprar a un dólar que perciben más barato, más de todo lo que puedan o todo lo que necesiten, adelantando o haciéndose de los dólares ante la posibilidad de un riesgo devaluatorio, y en menor medida los exportadores, si pueden guardarse, liquidar, esperando un tipo de cambio más alto, también lo hacen. Entonces, los dólares son pocos, y encima que son pocos, son menores que la demanda, o sea, ni siquiera alcanzan con una demanda de dólares pisada. Fíjense la demanda de dólares. Hoy no tenemos gasto de dólar turismo. Apenas 177 millones por mes fueron en agosto, otros meses fue menos. Claro, nadie viaja, no se gasta mucho en turismo, términos netos. Y aún así, esto llegó a ser 800 millones en algún momento, ¿no? Por mes. No alcanzan los dólares. Tenemos las empresas pagando préstamos al exterior, ¿sí? Cancelando préstamos en un nivel quizá normal, como lo requieren sus flujos de endeudamiento, y obviamente los particulares comprando los 200 dólares que pueden, todos los que pueden, porque tienen la percepción, mirando una brecha donde el blue está 140 o arriba, que conviene, al menos convenía al dólar oficial más el 30% hasta agosto. Como la oferta es menor que la demanda, el número de almaceneros, faltan dólares, ¿quién lo pone? El Banco Central, que tuvo que vender en abril, en mayo. En junio no vendió, sino que compró porque había puesto el primer cepo de restricciones a las importaciones, la comunicación 70-30 para los que siguen estos temas, y luego tuvo que volver a vender en julio 500 millones, en agosto 1.200 millones, y en septiembre iba para vender mucho más, y llegó la nueva restricción. Acá estaba un poco lo que les mostraba, lo que le anticipé antes, por eso la paso rápido. Mientras entre marzo y agosto, el superávit comercial de la aduana fue de 8.858 millones de dólares, en el MULC, al mercado único y libre de cambio, donde vemos las operaciones cambiarias, solamente se liquidaron 4.695, o sea, el 53% del superávit comercial. A nuestro entender, el problema no estuvo tanto en la liquidación de las exportaciones, hay un poco de distorsión, porque el año pasado se adelantaron algunas exportaciones, entonces los números de cuánto se lleva vendido, de la cosecha, liquidado en proporción a la cosecha. La verdad que uno mira, si bien hay una tendencia decreciente en los últimos meses de las liquidaciones, en el acumulado las exportaciones, lo liquidado no es tan distinto. En las dos campañas, en la previa y esta, hay alguna cosita ahí, pero lo que marca el derrotero del mercado de cambio es los pagos de importaciones. Fíjense, mientras las importaciones se derrumbaron 22.7% promedio desde los últimos meses, ¿no? Producto de la pandemia, del desplome del nivel de actividad, los pagos de importaciones aumentan a un ritmo muy alto, 18% promedio, meses de 45%. O sea, hay importaciones que se están haciendo por encima del devenir de lo que se importa efectivamente en la aduana. Y por el lado de la demanda, está claro que lo que les decía antes, la cantidad de personas comprando dólar billete creció exponencialmente, en febrero eran 400.000, ahora son 4 millones, y la compra neta de billetes de casi cero pasó a 728 millones en agosto.
Y esto, como ya les decía, no hay una empresa que pueda girar utilidades y dividendos al exterior. En ese contexto vemos cómo el Banco Central se fue quedando cada vez con menos dólares de sus reservas, producto de las intervenciones que tuvo que hacer. Acá ven el gráfico de las ventas, lo verde son las compras, los meses que el Banco Central compró, los rojos son las ventas. En total en 2020 lleva vendidos 3.000 millones de dólares, y las famosas reservas tomaron una tendencia declinante. Acá solamente les quería hacer un comentario. Las reservas que publica el Banco Central y que todos conocemos están en unos 42.000 millones de dólares, pero esas reservas son prestadas, buena parte de las reservas son prestadas, ¿no? Están metidos todos los encajes, o sea, todo lo que el Banco Central tiene en las reservas que cubren los depósitos de los particulares en dólares. Tiene metido el swap de China, o sea, el préstamo contingente que le hizo China para, si necesita Argentina convertir esos yuanes a dólares, los tiene disponibles, que llegan casi a 20.000 millones de dólares. Y entre los encajes, el swap de China y algún otro préstamo de Basilea, resulta que las reservas propias del Banco Central, contantes, sonantes, las líquidas, las que importan, las divisas que se pueden liquidar, se desplomaron. A fin de 2018 eran 16.000 millones de dólares, ahora están en apenas 300 millones de dólares. ¿Podría hacerse más dólares para intervenir? Sí, puede liquidar el swap de China, puede hacer algunas cosas el Banco Central. No creo que toquen los encajes, porque eso es cobertura de los depósitos nuestros que están en los bancos, ¿no? Que están bastante cubiertos y tienen un porcentaje alto. Pero bueno, obviamente con tan pocas reservas propias, se le planteaba el dilema a las autoridades: ¿qué hacer? Bueno, todos sabemos qué decidió hacer, ahora voy a ir a eso. Y si ustedes me dicen cuál es el problema de por qué está pasando esto, porque la brecha que tenemos es insostenible. No puede funcionar la economía con una brecha de esta magnitud. Están los picos históricos, y la causa de la brecha no es solamente la existencia de cepo. Probablemente la causa de la brecha es una combinación donde el eje está en la crisis de confianza, de incertidumbre que rodea la economía argentina, la ausencia de un programa acerca de cómo se va a corregir en los desbalances que tenemos en el plano fiscal y monetario, este exceso de liquidez exacerbado por la pandemia, o sea, la cantidad de pesos sobrantes que hubo que emitir, y obviamente algunas restricciones operativas. En definitiva, esta brecha alta está distorsionando el mercado de cambios oficial, y ahí viene la pregunta del millón: ¿cómo se hace para bajar la brecha? ¿No? Fíjense que les quiero hacer un comentario. Así como el canje de deuda es una buena noticia, la verdad que Argentina evite un default era una muy buena noticia, pero sin embargo la coyuntura se la comió, se diluyó ante la ausencia de otro rumbo más definido en cuanto al programa macroeconómico. También la buena noticia de tener un tipo de cambio en términos reales, ahora les comento qué quiere decir esto, bastante competitivo, o al menos parecido al promedio de largo plazo, no alcanza para tranquilizar a los mercados y para hacer que la ecuación cierre. Si ustedes se fijan, esta línea azul es lo que nosotros llamamos tipo de cambio real multilateral, que es como un promedio, ¿no?, de las monedas, el euro, el real brasilero, el dólar en el mundo, y las monedas de 12 socios comerciales, está el yuan también. El promedio del valor de esas monedas y la inflación de esos países en relación a la nuestra es una medida de competitividad cambiaria. La expresamos a precios de septiembre de este año, ¿no?, a precios de hoy. Este dólar de 79 no es un mal dólar. Si no hubiera todo el ruido alrededor, no es un mal dólar, porque está bastante alineado con el problema de largo plazo, muy lejos del atraso cambiario que había a fines de 2015, está abajo del super tipo de cambio que había en la era K, a principios de la era K, 2003, 2004, hasta 2007, 2008, y obviamente si uno expresara este tipo de cambio real multilateral con el valor del dólar a 138 sería muy alto, o sea, hay una especie de
overshooting. No necesitaría en términos reales Argentina un tipo de cambio tan alto para funcionar más o menos bien como el que sugiere la cotización del blue, por ejemplo. Fíjense que esto excede los picos de la salida de la convertibilidad en términos reales. El problema es que hay tantas cosas irresueltas que nada alcanza, ¿no? Tenemos un tipo de cambio que no está trazado y sin embargo hay intranquilidad cambiaria. Hicimos un canje de deuda y sin embargo no alcanza. Ese es un poco el mensaje, por eso tenemos que ir hacia a ver cómo se enfocan los problemas de fondo. Aquí simplemente mostrar el salario en dólares como otra medida de competitividad, que hoy ha sufrido una baja significativa respecto de los momentos de atraso, $900 promedio en 2020, al blue sería mucho más bajo, o sea, sería realmente demasiado adelanto cambiario. Claramente la pérdida de competitividad frente a Brasil no nos está ayudando a calmar un poco las expectativas, se perdió bastante competitividad, si uno mira diciembre de 2019 contra el real brasilero, 19.2, hoy estamos a 15, esa baja incide también en las expectativas, pero la verdad es que el problema pasa por otro lado. Entonces, ante este desequilibrio del cual la brecha del mercado de cambio solo es una caja de resonancia, ¿no? ¿Qué opciones tenía el gobierno? Y bueno, podía devaluar, podía endurecer el cepo, podía desdoblar, tratar de subir la tasa de interés para ser más atractivo y alguna otra estrategia más de corto plazo de vender bonos en dólares para bajar la brecha, ¿no? Los bonos que tiene el Banco Central y otros organismos públicos para bajar la brecha. La realidad es que todas las opciones tienen costos, tienen riesgos, y hay una decisión clara de las autoridades de que devaluar es la peor de las alternativas, básicamente porque tiene impacto recesivo, ¿no? Todas las devaluaciones en Argentina, fuertes devaluaciones, me refiero a saltos devaluatorios, tienen impacto recesivo y empalmar un shock devaluatorio con un shock pandémico para las autoridades es la última opción que me gustaría tomar. Entonces, frente a eso, han optado, podían ir hacia un desdoblamiento del mercado cambiario, que también es una opción de segundo mejor, o sea, una opción que tiene costos y riesgos, pero quizá hubiera sido la menos dañina, de dejar un dólar comercial oficial, digamos, para la exportación, para la importación y alguna cosita más, y todo el resto un dólar financiero más libre, con alguna muy acotada intervención eventual del Banco Central, pero un dólar para pago de deuda, para otras cuestiones no productivas, que de alguna manera evite que el Banco Central pierda reservas y a la vez que no haya tantas restricciones por el lado de las cantidades, ¿no? Sin embargo, esta alternativa, el gobierno le pareció muy riesgosa, no quería, además no es tan consistente con sus ideas y su visión ideológica de convalidar un dólar oficial tan alto, ¿no? Entonces el camino es el cepo y como nosotros decimos, son todos parches, medidas transitorias, pueden funcionar durante algún tiempo, hay que ver cuánto, pero a la larga, si no corregís los problemas de fondo, la realidad te termina imponiendo un ajuste devaluatorio. Es muy difícil saber día y hora y cuánto aguanta, pero hay algún margen todavía para que sigan por este camino, y tenemos nosotros la idea de que queda una oportunidad importante para el gobierno para tratar de anclar las expectativas y ordenar la cuestión macroeconómica, que es con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que el gobierno tiene que negociar la reestructuración de la deuda con el fondo, que son muchos millones de dólares que no tiene para pagar, ni de las reservas, ni para colocar deuda en el mercado. Los grandes vencimientos con el fondo son años 2022 y 2023, casi 45.000 millones de dólares. Imagínense, nos faltan 1.000 millones por mes, de donde vamos a sacar 45.000 para pagarle al fondo, o sea, tenemos que reestructurar esa deuda, y para reestructurar esa deuda hay que ir con un programa más o menos razonable, que contemple algún orden fiscal, consolidación fiscal, algún orden en el Banco Central, bajar la cantidad de pesos que le emite, mejorar la hoja de balance,
¿Alguna estrategia para salir del cepo o para aflojar con el cepo, comprometiendo acumulación de reservas? Este cepo con el Fondo Monetario no pasa, esto es importante. Alguna flexibilidad, o al menos propuesta de flexibilidad, el gobierno le va a tener que hacer al fondo para, atado probablemente a la acumulación de reservas. Y si logran un programa más o menos razonable, avalado por el fondo y algunas reformas estructurales adicionales que va a tener que comprometer, bueno, hay alguna chance de evitar un salto evaluatorio. Si no, va a ser complicado. Entonces, ¿qué les interesa a ustedes? Si les hago un comentario porque hoy no tenemos los detalles. En el marco de la línea de la visión del gobierno de que vamos por el cepo, no descartamos eventualmente que si este endurecimiento del cepo fracasa, el gobierno se haya dejado la posibilidad del desdoblamiento como una segunda bala, ¿no? Y bueno, mira, si este cepo no funciona, tengo que hacer algo y bueno, libero, desdoblo el mercado de cambio, pero restricciones va a seguir habiendo, tanto para los flujos comerciales y financieros, un mix de las dos opciones. Da la sensación de que ahora nuevamente en una estrategia de tratar de generar un poco más de dólares en una etapa de la economía en los últimos meses del año, donde estacionalmente los dólares faltan más que en las épocas de la cosecha gruesa, el gobierno va a tratar de ir por algún incentivo a los productores para que liquiden lo que ellos entienden y tienen guardado en los silobolsas, ¿no? Y le aceleren la liquidación de dólares de la exportación. Estarían definiendo los detalles de una baja en los derechos de exportación a la soja de 33%, algo así, entre 25 y 28. Puede haber alguna diferenciación entre aceite y harinas, un poco más para los que generan más valor agregado que el poroto. Se hablaba también en los medios, lo pusimos, pero para gatillar y comentar, de algún bono atado al productor, que la verdad que era tan poco atractivo que creo que lo han descartado. Y también alguna baja de carácter más permanente para las carnes, que no va a tener ningún efecto en el mercado de cambio, porque la carne no sufre eventualmente este problema de la retención y de la liquidación. ¿Qué creemos si fueran por esta medida y si la anunciaran en estos días? Bueno, obviamente al productor que tenga que liquidar sí o sí porque necesita los pesos para pagar algo, recibir en vez de 50 pesos, 55, digo, ¿no? Precio menos retención por cada dólar exportado, o 60, va a ser mejor que no recibirlo, ¿no? Pero la realidad es que creo que no cambia la cuestión de fondo, son medidas también transitorias y que no parecen lo suficientemente atractivas como para, en nuestra opinión, alterar masivamente el comportamiento del exportador. Hoy el que tenga soja, la soja o el grano, lo que sea, es la forma de dolarizarse y es una forma más segura que otras, ¿no? Entonces, el incentivo que tendría que dar el gobierno tendría que superar ese incentivo de quedarse en el grano, ¿no? Habrá que ver cómo, obviamente, diseñan este esquema, qué zanahoria adicional le quieren dar. Y sí, no, obviamente hay mucho resquemor también porque algunos temen que si los productores no aceptan esto, el gobierno luego diga, bueno, te quiero ayudar y no me das, haya algún apriete. Eso nunca se sabe. Yo creo que hay que esperar la medida, pero aun cuando tuviera alguna efectividad en el corto plazo, creemos que no resuelve los problemas de fondo. Es un parche más. En términos de dólar, entonces, y un poco para concluir, creemos que el gobierno va a tratar de mantener este crawling peg, o sea, esta reptación o de evaluaciones periódicas en línea con la inflación, precisamente para no acelerarla, y apelando a medidas de restricción cambiaria con el fin de ir aguantando, sobre todo de cara a un año electoral y a medida que la economía se reacomode, un poco saliendo de la pandemia, pueda encaminarse la situación. Un poco esa es la estrategia, ¿no? Los cepos son aguantadores, tenemos la experiencia que los cepos y las restricciones permiten aguantar y
pero bueno, va a ser necesario hacer algo más. Voy a pasar muy rápidamente. Esta es la clave por la cual, si ustedes miran la inflación, es un fenómeno muy complicado, pero si el tipo de cambio no se mantiene relativamente estable, tranquilo, la inflación es muy difícil de contenerla, de ahí la decisión del gobierno. Pero la inflación no solo depende del tipo de cambio, también depende de la política fiscal, o sea, del gasto, de los ingresos públicos, de la política monetaria. Si por decirlo simple, si el gobierno le da bomba a la economía vía mucho gasto público y mucha emisión, la inflación va para arriba. También depende de la política de ingresos, controles, tarifas, salarios, y de las expectativas, ¿no? Y la brecha, porque si la inflación empieza a seguir los movimientos de los dólares alternativos y de la brecha, y bueno, podemos empezar a tener un problema también. Hasta ahora venimos teniendo bastante suerte. Hoy, ¿cómo estamos en términos de inflación? Hoy, la verdad que la inflación está más baja, está altísima en términos internacionales, es casi 3%, 2,7% promedio por mes es altísima, pero estuvo bastante contenida porque venimos devaluando en línea con la inflación, porque pese a que el gasto público aumentó un montón y la política monetaria fue muy expansiva, la gente se quedó en la casa y no gasta, entonces el derrumbe de los ingresos y de la actividad hace que no se traslade todo a precios, y el gobierno puso controles, los salarios, las paritarias se frenaron, muchas se pasaron, algunos ajustes sabidos, pero la presión salarial es baja, y están las tensiones inflacionarias contenidas. ¿Qué vemos para adelante? Y vemos que todos los drivers y los motores de la inflación tienden a ir para arriba, ¿no? Por eso el gobierno va a tratar de no devaluar, al menos el dólar comercial, o hacerlo en línea con la inflación un poquito más, pero no mucho más. ¿Por qué decimos que todo va para arriba? Porque la política fiscal sigue siendo expansiva, la tasa de interés sigue siendo en términos reales negativa, y porque la economía empieza a moverse. A medida que vaya dejando la pandemia, algunos precios atrás la pandemia, los precios van a reaccionar. Las presiones salariales van a aumentar y las expectativas están muy inestables todavía, atadas a lo que pase con el programa con el Fondo Monetario. Si ustedes me dicen cómo resumo el problema fiscal y monetario del riesgo inflacionario en una idea de esta manera. Argentina, por la pandemia, tuvo que emitir en lo que va del año 1.500.000 pesos para pagar el déficit fiscal. El Tesoro le dio 1.400.000, o sea, se financió todo con emisión. El Banco Central retiró parte de esos pesos, colocando letras y pagando intereses por esas letras, por eso la base monetaria solo creció casi 400.000 millones. Entonces, hacia adelante, ¿qué es importante hacer o tener en cuenta? Es importante seguir esta variable. Si yo veo que el déficit fiscal empieza a ceder un poco, la emisión monetaria empieza a bajar y el Banco Central sigue retirando un poco estos pesos, y bueno, tengo un poquito más de chances de que la cosa no se salga del cauce. El problema es que el Banco Central, a cambio de los pesos que retira, tiene que pagar interés, entonces aumenta lo que se llama sus pasivos remunerados. Ese aumento de los pasivos remunerados es una promesa de emisión monetaria futura, que el Banco Central va a tener que decir cómo va a tratar para que la gente le crea, ¿no? Pero por el momento no le queda otra que seguir retirando parte del exceso de pesos para mantener contenidas las presiones inflacionarias. Si las autoridades logran empezar a bajar la cantidad de pesos que hay que emitir para el fisco y el déficit fiscal a medida que va pasando atrás la pandemia, tiene una chance de ¿qué? De que todo este excedente de pesos no le presione tanto sobre los precios y le desancle las expectativas. Precios y expectativas que también va a haber que monitorear. Si ustedes miran, los precios relativos han sufrido cambios muy distintos. Hay precios regulados, aumentaron en lo que va de 2020 6,8%, la línea roja, alimentos y bebidas casi 23%, el IPC promedio 18,9%, acumula en estos 9 meses, esto está hasta septiembre, y la salud 10%, o sea, hay algunos son
con todos los controles, algunos precios aumentan más, otros menos, y eso para bajar la inflación es un problema, porque los reacomodamientos de precios relativos siempre se hacen con inflaciones al alza, ¿no? Las presiones salariales, no creemos que las subas salariales vayan a presionar sobre la inflación, pero sí la pueden convalidar en niveles altos, y obviamente una cierta recuperación de la economía a medida que la gente se mueva más, que ya se está viendo en el margen, obviamente desde el piso sin niveles muy tibios, hacen pensar que la inflación va a ir para arriba. O sea, los costos de las cosas a nivel nacional que enfrenten los productores van para arriba, en pesos. Y es probablemente el tipo de cambio oficial a ese ritmo o un poco más. ¿Qué esperamos en términos de actividad? Para darles una idea muy rápida de la reactivación, entre comillas, modesta que va a tener la Argentina, después de caer en promedio 10,8 en 2020, esperamos un PBI que rebote 6,5, aunque este 6,5 es un poco engañoso en el sentido que parece muy alto, pero en realidad buena parte es rebote estadístico por baja base de comparación y efecto post-pandemia, ¿no? Con esta recuperación en 2021 de la actividad, estaríamos todavía 5% por debajo del mal año 2019. O sea, es una recuperación trabada por el lado de la oferta y la demanda y sin mucho atractivo. En términos de alguna cosa que puedan tener que mirar los productores, quiero pasar rápido por esto, pero para dejarles solo el mensaje. Si se viene a un desdoblamiento, si se viniera, no digo que este va a pasar, pero no se puede descartar, hay que estar atento a la posibilidad de algún descalce. Hoy los exportadores no poseen riesgo de descalce porque en principio las deudas y los ingresos están denominados en dólares. Hablo de los exportadores en general, ¿no? En un caso de desdoblamiento, el riesgo de descalce podría ser más significativo. ¿Por qué? Porque tu tipo de cambio oficial tu tipo de cambio oficial que tenés por tus ingresos es más bajo que los que podrías tener para el pago de deuda, si el dólar financiero, supónganse, fuera 140, ¿no? Obviamente el Banco Central puede lidiar, pero hay empresas que tomaron deuda en el exterior que podrían eventualmente sufrir algún problema de descalce en caso de un desdoblamiento cambiario. Luego de contarles esto, ¿qué escenario vemos? Y con esto quiero terminar rápido para no excederme el tiempo, que creo que ya estoy, y no hacerlo aburrido. ¿Cómo es el escenario que vemos nosotros como de probabilidad de ocurrencia más grande, aunque los riesgos de un escenario más negativo han ido aumentando, ¿no? Nuestro escenario base por el momento es el siguiente. El gobierno logra evitar un salto devaluatorio significativo, va a intentar ir acompañando la inflación, el tipo de cambio con la inflación, y solo si la realidad le impusiera a devaluar. O sea, no vemos por el momento salto devaluatorio. Va a tratar de apostar a lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, con un programa que ayude a descomprimir un poco la brecha y bajar las expectativas, que va a llevar un tiempito, por eso la volatilidad en los próximos meses y las dudas van a seguir. No vemos el programa con el fondo antes de marzo, posiblemente mayo, pero la oportunidad está acá, ¿no? Porque esto sí, un acuerdo con el fondo, sumado al acuerdo de la deuda y algún tipo de programa, puede anclar un poco las expectativas, y creo que es la gran oportunidad que Argentina tendría que aprovechar. No lo vemos antes de marzo o mayo porque hay cosas que va a ser ríspida la discusión, hacen ríspida la discusión. ¿Qué reformas estructurales va a prometer el gobierno que no quiere bajar impuestos, que no quiere hacer reforma laboral? Le prometerá la reforma previsional, por ejemplo. Vemos si cepo para largo y desdoblamiento del mercado cambiario, por ahora no, pero no se descarta la posibilidad. Cepo para largo, y para largo me refiero no solo hasta el acuerdo con el fondo, sino toda la gestión CAD, no salimos de los controles, pueden flexibilizarse en función de la disponibilidad de dólares y para conseguir el ok del fondo, pero no esperemos libertad cambiaria. Y baja de impuestos, en principio, si hay algún incentivo particular para algún sector con algún objetivo, pero en términos generales no. Vemos una economía más tendiente a una estrategia subidora de impuestos que bajadora de impuestos, porque lo necesitó para financiar el agujero fiscal. En ese contexto, los valores que estamos manejando para diciembre de 2020, el tipo de cambio oficial mayorista en torno a 84,
116, 117 en el escenario base sin devaluación fuerte para fin de 2021, aunque atentos al fondo, y brecha persistentemente alta. Inflación, si ustedes se fijan, la trayectoria de la inflación anual, año contra año, o sea, diciembre contra diciembre, la estamos esperando a fin de año en 37,6, hoy está en torno a 40, pero fíjense que es una trayectoria mensualmente creciente. Nosotros creemos que la inflación mes a mes va al alza, sobre todo en septiembre, diciembre, por todo lo que les comenté antes, y se mantiene inercialmente elevada durante todo 2021 en un contexto donde hay que acomodar precios relativos. Se estabiliza la inflación en niveles altos, sin aceleración en la segunda parte del año, que es un año electoral importante, ¿no? En términos del productor, los costos van a ir por arriba, si hay cash, y bueno, compro ahora y estoqueo, tasas de interés reales van a seguir bajas porque tengo cepo y esto lo permite. Puede haber alguna suba ocasional de la tasa, sí puede haber, si la cuestión del dólar se pone más pesada, pero en la medida que tenga fondeo en pesos, me quedo en pesos accesible. No esperamos cambios significativos en la regla de juego, ni cambios significativos positivos en la presión tributaria, ni en el margen de baja de la intervención estatal en la economía. Creemos que estas fluctuaciones entre moderación y radicalización podrían inclinarse un poco a la moderación que muestra la coalición gobernante, me refiero, hacia la moderación si las condiciones económicas mejoran, pero va a ser una constante de esta administración, está en su ADN. Y por último, el mundo no nos va a jugar en contra, queremos que nos pueda dar una oportunidad. Es muy importante lo que la estrategia monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se comprometió con una meta de inflación de 2% a largo plazo, pero con una inflación que puede ser más alta en el corto. O sea, la Fed va a seguir haciendo política muy expansiva. Cuando la Fed hace política muy expansiva, acá lo vemos en este gráfico histórico, los precios, el dólar se debilita en el mundo y los precios de las commodities mejoran. Así que al menos de acá a la próxima campaña creemos que esto puede ayudar. La recuperación de la economía global en 2021, aún con los rebrotes de la pandemia, las dudas que hay, cada vez se reafirma más. El mundo está aprendiendo a convivir si bien hay riesgos y todas las incertidumbres en torno a la vacuna y la cuestión sanitaria están lejos de disiparse, pero el mundo parece aprendiendo a convivir con esto. Obviamente hay que monitorear muy de cerca qué pasa en Estados Unidos y las tensiones con la elección, me refiero, entre Trump y Biden, porque los demócratas tienen otra visión, son más globalizadores que Trump, y eso puede algún recrudecimiento de las tensiones con China puede generar si gana Trump, pero no lo vemos como el gran riesgo en el corto plazo, digamos, ¿no? Obviamente si hay turbulencias en Estados Unidos y hay flight to safety, o sea, huida a la calidad, el dólar se aprecia y esto que le decía de los precios de las commodities no sucede, ¿no? Por eso lo ponemos como un riesgo. Pero en principio, el mundo podría darle a la Argentina al menos no jugarle en contra y darle una oportunidad como a otros emergentes, hay que ver si la vamos a tomar. Clave, mirar el acuerdo con el fondo, no creo que sea antes de 2021, y mientras tanto las variables van a seguir movidas. Dólar oficial siguiendo inflación, ajustando a costos, pero hacia el alza, probablemente 3% por mes, versus el 2 y pico que venía hasta ahora. Brecha y cepo para largo, nuevas medidas seguro. Este es un proceso iterativo de nuevas medidas tratando de hacer que aparezcan algunos dólares e ir aguantando, al menos hasta el acuerdo con el fondo. ¿Se puede evitar el riesgo de fogonazo inflacionario y saldo devaluatorio? Sí, siempre que el gobierno aproveche el tiempo que compró con el canje de deuda y el cepo extremo. Estamos comprando tiempo, medidas compradoras de tiempo. Si no lo aprovechamos, y bueno, el desenlace lo conocemos. Y el mundo nos puede dar una oportunidad, una economía global se recupera, el dólar puede mantenerse débil y puede ser un ciclo largo de debilidad del dólar. Hay expertos en moneda en el mundo que hablan de que el dólar puede estar débil en los próximos 4 o 6 años hasta que se normalicen las políticas en los países desarrollados.
Obviamente va a depender de lo que haga el Banco Central Europeo, porque si Europa reacciona distinto, puede morigerar este efecto, pero en principio dólar débil, mejores precios de commodities, a una chance. Mensaje final, todavía todo está muy abierto.